Buenas tardes, vamos a explicar la clasificación de sociedades, tanto de personas como de capital. El grupo D está conformado por Daniel Mora, Laura Hernández y quien les habla, Lina Hernández. Hola, mi nombre es Daniel Esteban Mora Pachón. Yo les vengo a exponer sobre la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple. La sociedad simple, pues se debe tener en cuenta ciertos requisitos legislativos, pues estos primeros son el número de personas los cuales van a integrar la empresa y la actividad económica que va a tener la empresa, ya sea una empresa de metalmecánica, agraria, automovilística o mensajería. Seguidamente de esto, tenemos una serie de documentos necesarios pues, para su formalización. Tenemos la original del documento de identidad, un formato carta de responsabilidad pues, para las personas judiciales, jurídicas, pues, las cuales se van a encargar de los procesos jurídicos de la empresa, como su nombre lo dice. Formularios disponibles en las sedes y formularios de registro únicos empresarial y social. Para el desarrollo de esta empresa de forma individual, lo puede hacer una persona natural corriente o lo puede hacer una empresa unipersonal. También lo puede hacer lo que es una sociedad por acciones simplificadas, pues dicha sociedad lo que hace es constituirse pues por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo pues serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Obligaciones y deberes. Digamos que una de las obligaciones de los socios es no existir la obligación de competencia. Es una obligación de que uno de los accionistas no debe competir con los otros accionistas de pronto por alguna de las partes de la empresa. Además, pues tiene la obligación de no tomar el patrimonio social en más cantidades de las cuales ya fueron acordadas. Además, pues el socio debe indemnizar a la sociedad si se encuentra que está actuando con malicia. En los deberes, todo socio colectivo pues tiene derecho a tener derecho al reconocimiento, de saber qué es lo que está pasando y en el desarrollo de la empresa. El socio también pues tendrá el derecho, digamos, a hacer los gastos necesarios en el caso de que los lleguen a necesitar. Los aportes obligaciones y obligaciones frente a terceros, perdón. Tenemos los aportes en la sociedad colectiva, pues el aporte puede ser de parte industrial o puede ser también de manera personal, con conocimientos técnicos o industriales, pues para que haya acompañar periódicamente pues con las utilidades de la empresa. Las obligaciones que tienen frente a terceros es solidaria y limitadamente pues por operaciones sociales y además pues en lo laboral, en los contratos laborales pues cumplir obligatoriamente con los acuerdos estipulados de pago de sus empleados. Seguimos con la sociedad comanditaria simple. Esta sociedad tiene un número de socios mínimo de 2 y no tiene un máximo, y tiene un mínimo de accionista de 5 y no tiene un límite máximo, pues se integra por dos categorías de socios, que pueden ser los socios gestores o colectivos, y los comanditarios. Los gestores o colectivos son aquellas personas que no están obligadas a ejercer un aporte a la empresa, sino pues lo pueden hacer por medio de, como dice su nombre, gestionar la empresa en los procesos o negocios que haga. Los comandatarios, perdón, sí están obligados a hacer un aporte a la empresa. Los documentos que se debe tener en cuenta también son los mismos de la sociedad simple, que es lo original del documento de identidad, el formato de carta de responsabilidad pues, para personas jurídicas, formularios disponibles en las sedes y formularios de registros únicos empresariales y sociales. Seguimos. Además, pues los gestores administrativos, pues como les venía diciendo, necesario que tengan un aporte. La razón social, cuando se inscriba, es con el nombre completo o solo con los apellidos. La responsabilidad de los socios, los gestores, digamos que es tener la responsabilidad de las operaciones sociales que se tengan en la empresa si no tengan aportes. La obligación frente a tercero pues es de manera limitada. Es decir, pues los socios responden
los socios comanditarios, es decir, frente a las deudas sociales, responden siempre y cuando no supere el número de sus aportes. Yo soy la estudiante Laura Natalia Hernández Acuña y vengo a hablar sobre la sociedad de responsabilidad limitada y empresa unipersonal. Tenemos que para su constitución esta está expresada por la abreviatura limitada y está constituida por medio del Código Comercio en el artículo 353. En cuanto a los requisitos para su constitución, tenemos los anteriormente y enunciados aquí como lo podemos ver, y entre ese decimos que se puede constituir por un documento privado en cuanto al momento de su constitución este tenga menos de 10 trabajadores activos mediante un contrato social y elevado a una escritura pública ante un notario. Como obligaciones tenemos que todo aumento o disminución de este capital requiere la reforma de contrato social, al igual que las cesiones de cuotas, y la administración y representación legal corresponde por derecho propio a cada uno y todo de los socios, pero la Junta de Socios debe elegar a un representante y gerente con atribuciones claras y totalmente precisas. En este tipo de aportes diremos que el capital social se pagará integralmente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. Este debe estar dividido en cuotas iguales de valor y se entregará por medio de efectivo, propiedades y equipos al momento de constituirse. Y este no permite aportes a crédito como cheques, letras o cuentas por cobrar, perdón. Tenemos que como responsabilidad frente a terceros tenemos que los socios pueden ceder sus cuotas previamente a oferta a los demás socios por un conducto del representante legal. En cuanto a la empresa unipersonal, tenemos que la empresa unipersonal es una persona jurídica independiente que es el único dueño y tiene como característica que es una sociedad comercial. Para su constitución tenemos que debe crearse por medio de un documento escrito, el cual se expresará con la siguiente información como la vemos plasmada aquí abajo: nombre, razón social, domicilio, tiempo de duración y si este fuese infinito, y enunciado de forma clara y completa de las actividades principales. En cuanto a las actividades y derechos del socio, tenemos que la responsabilidad de los administradores será igual a la prevista en el régimen de sociedades, la liquidación del patrimonio pues igual de las sociedades de responsabilidad limitada, es muy parecida, y en cuanto a las cuentas de patrimonio son iguales para todas las sociedades de personas, incluida esta. En tipos de aportes diremos que estos aportes se realizan a la empresa unipersonal existente y bien cuya transferencia requiere hacerse mediante una escritura pública, ya sea con bienes inmuebles. La constitución social comercial debe hacerse mediante, como dije anteriormente, una escritura pública. La responsabilidad de los socios frente a terceros, entonces diremos que en caso de fraude o perjuicios a algún tercero, el titular que se encuentre dando las cuotas de capital y los administradores deben haber realizado o participado en este tipo de actos infraudulentos, deberán de responsabilizarse solidariamente por sus obligaciones nacidas de tales actos y perjuicios causados, según lo estipula el artículo 7 de la ley 222 de 1985. Gracias. Buenas tardes, ahora vamos a ver las sociedades de capital. Las sociedades de capital están constituidas para grandes proyectos que contribuyen al desarrollo del país para lograr de esta manera bienestar para sus dueños y la sociedad donde ejerce su actividad económica. Sus características es que se separan del tratamiento contable de las cuentas de patrimonio, requieren un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado para poder iniciar operaciones, y tenemos sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, sociedades por acciones simplificadas. Anónimas están formadas por un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado, como lo mencionamos, cuya responsabilidad se limita al monto de sus acciones. No podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas, y tenemos dos tipos: sociedad anónima abierta y cerrada. La abierta se entiende que son títulos que se emiten y están destinados a ser suscritos por el público y cualquier persona puede adquirirlos directamente o a través de comisionistas de bolsa de valores. Y la cerrada es al contrario.
en donde las acciones pertenecen a un reducido número de personas naturales o jurídicas y se evita que sean adquiridas por extraños mediante restricciones como el derecho de preferencia. El requisito para la constitución es todo único por suscripción sucesiva. La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes y será administrada por gestores temporales irrevocables y tendrá una denominación seguida por las palabras sociedad anónima o SA y no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Y en el momento en que se constituya la sociedad debe suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción que se suscriba. Las obligaciones y derechos es que cada acción confiere a su propietario determinado, pues, cierto tipo de derechos. A cada suscriptor de acciones se le pide un título que justifique su calidad de tal. Los tipos de aportes se encuentra dividido en acciones de igual valor que representen en los títulos negociables. El pago de las acciones puede realizarse con bienes distintos al dinero, se puede en industria, en especie, y las acciones son libremente negociables, son indivisibles, ordinarias o privilegiadas, y las acciones no suscritas en el acto de constitución de la compañía y las que emitan posteriormente la sociedad. Y la sociedad podrá adquirir sus propias acciones. En cuanto a la responsabilidad de los socios frente a terceros, es limitada de acuerdo a su participación social. Ahora, la sociedad en comandita por acciones. Esta es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente por las deudas sociales. Esto para la Constitución es que, bueno, se conformará por el nombre o apellido de uno de los socios gestores seguido de la expresión CIA o SCA. Su ausencia hará considerar la sociedad para todos sus efectos legales como una sociedad colectiva y no podrá constituirse con menos de 5 accionistas. Los tipos de aportes es que la emisión, la colocación y la expedición de títulos y negociación de las acciones es igual a las de las anónimas. La sociedad en comandita por acciones se regirá por normas supletorias en la comandita simple. En cuanto a las obligaciones y derechos de los socios, entonces tenemos que los accionistas, gestores o colectivos podrán hacer aportes de industria personal, sin estimación de su valor en las acciones. La responsabilidad de los socios frente a terceros es que los socios gestores tienen una responsabilidad solidaria ilimitada y los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada del monto de sus aportes. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Puede constituirse por una o varias personas, tanto naturales o jurídicas, quienes solo van a ser responsables hasta el monto respectivo de sus aportes. Tiene que ser inscrita en el registro mercantil mediante una Cámara de Comercio y va a ser una persona jurídica. Las obligaciones de los socios es que facultados para inspeccionar todos los libros, incluyendo los de contabilidad, al igual que para intervenir personal o por medio de apoderado del representante para todo concerniente al gobierno de la sociedad. El tipo de aportes es que es por acciones de igual valor, que estas no pueden ser negociadas en el mercado de valores o en la bolsa de valores. La responsabilidad de los socios frente a los terceros es que los administradores responderán solidariamente e ilimitadamente de los beneficios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o terceros. Esta responsabilidad se extiende a las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de la sociedad, inmiscuyan como en una actividad positiva gestión, administración y dirección de la sociedad. Bueno, nuestra recomendación es que se cree una sociedad anónima, una SA. ¿Por qué? Porque ante la comunidad la sociedad anónima es una de las más estables y seguras jurídicamente. Las deudas de la sociedad no comprometen en ningún caso el patrimonio personal de los socios. A diferencia de la sociedad limitada, los socios de las sociedades anónimas no responden con su patrimonio por deudas fiscales o laborales. Y este tipo de sociedad permite proyectar un negocio familiar, de manera que pueden evitarse los trámites de sucesiones y liquidaciones de sociedades personales. Y los socios anónimos, es decir, que si se quiere, los nombres de los accionistas no pueden ser conocidos tan fácilmente. Muchas gracias.